Muy buenas noches amigos, bienvenidos una vez más a La Voz Pública. El tema que trataremos hoy es el crecimiento del arbitraje internacional en Latinoamérica. Para ello tengo como invitado al doctor Gustavo Andrés Piedrahíta Forero, quien es abogado egresado de la Universidad de La Sabana, especialista en Derecho Comercial, Financiero y Ambiental, además de magíster en Derecho Mercantil. Asimismo, se desempeña como árbitro nacional e internacional. Actualmente es el director del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Tiene como trayectoria haberse desempeñado como docente de pregrado y posgrado en las cátedras de Derecho Comercial, Contratos Comerciales, Sociedades, Contratación Internacional y Derecho Privado en la Universidad de La Sabana, en la Universidad de los Andes, Universidad Javeriana, así como también en la Universidad del Rosario y la Universidad Sergio Alboleda. Es también miembro del Comité de Costumbre Mercantil de la Cámara de Comercio de Bogotá y es actual miembro de la Academia Colombiana de Derecho Internacional, así como también integra el Comité Colombiano de Arbitraje, las comisiones de arbitraje y Derecho y Prácticas Mercantiles de la Cámara de Comercio Internacional de París y del Colegio de Abogados Comercialistas. Muy buenas noches, Gustavo, bienvenido. Hola Karen, un saludo muy especial además a todos los que nos están acompañando y muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado la invitación. Bien, como ya habíamos comentado, nos vas a contar un poco acerca del crecimiento del arbitraje internacional en Latinoamérica. Por ello, lo primero que quería que me comentes en este caso es la evolución que ha tenido el arbitraje internacional. Pues yo creo que en Latinoamérica específicamente hemos crecido, realmente creo que hemos crecido mucho. Obviamente nosotros tenemos un ejemplo y un modelo a seguir, yo creo que a nivel mundial, pero creo que repercute muy fuerte aquí nosotros en América Latina y es el tema de la ICC. Evidentemente la ICC es quien manda la parada a nivel mundial, obviamente hay otros centros muy importantes también, pero creo que ICC resulta el referente. Y es un poco ha generado que nosotros de esta parte del mundo empecemos a copiar y a tomar esas buenas prácticas, cuando digo copiar lo digo en el mejor sentido de la palabra, a tomar esas buenas prácticas de los importantes centros del mundo. Yo te hablo desde la perspectiva del Centro de Conciliación y Arbitraje o de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá, que es uno de los más grandes además de América Latina. Hemos empezado a tomar las mejores prácticas de los importantes centros y eso ha hecho que empecemos a evolucionar y seguramente así les ha pasado en otras legislaciones. En Perú, pues además Perú es un referente también en el tema arbitral y eso yo creo que ha partido un poco de lo que estaba diciendo, de tomar buenas prácticas, de la importancia de tomar buenas prácticas. En el caso de Colombia, por ejemplo, yo te cuento, arrancamos obviamente el servicio de arbitraje internacional hace muy poco, es incipiente, es incipiente. Nosotros iniciamos más o menos en el año 2014 a tener y a madurar el servicio. Somos muy fuertes en arbitraje nacional y hemos empezado a fortalecernos también en arbitraje internacional. E iniciábamos con partes como nos pasa a todos. Un colombiano con una empresa de otro país, un colombiano con un panameño, un colombiano con un ecuatoriano. Y hemos empezado a ver que el servicio ha madurado y nos hemos dado cuenta que el servicio ha madurado cuando vemos que ya no se radican casos donde ambas partes son dos empresas chinas o una empresa panameña y una empresa japonesa. Es decir, vemos cómo en realidad hay maduración del servicio y eso es una demostración y seguramente pasará también en otros países como Perú, por ejemplo, en el que vemos que estamos creciendo fuertemente, que obviamente hay todavía mucho por aprender, hay mucho por hacer, mucho por promocionar nuestro arbitraje internacional, empezando además por promover el arbitraje en idioma castellano, que es otro de los grandes retos que nosotros tenemos, no por equipararnos al idioma inglés ni por tratar de pretender que el español vaya a equiparar al inglés en ningún momento, sino por darle el lugar y el puesto que el idioma requiere en temas de arbitraje internacional. Entonces yo creo que todas esas cosas, Karen, uniéndolas y acomodándolas, nos permite concluir y nos permite entender que hemos evolucionado mucho, que países como Colombia, que países como Perú, hemos crecido, que como Chile, hemos crecido mucho en arbitraje internacional, ya no para quedarnos en la misma comarca, es decir, está bien que lo promovamos en nuestros países y está muy bien además que lo promovamos en nuestras regiones, pero también con una proyección de pasar el océano y promover nuestro arbitraje en nuestros centros como si estuviéramos hablando de un arbitraje de otro centro, de otras latitudes.
tenemos los mecanismos, tenemos las posibilidades y por eso creo que ha evolucionado mucho. Bien, perfecto. Gracias por habernos compartido esta parte de tu experiencia. Hace un momento mencionaste que también se dedicaban a la difusión del idioma en castellano. En ese sentido, ¿consideras que es un factor relevante el tema del idioma para la administración de los arbitrajes? Pues fíjate, Karen, que precisamente esta semana, tuvimos una de esos webinars tan comunes ahora, en el que nos reunimos varios centros de distintos lugares del mundo, organizado por la CIAM, por la Cámara de Arbitraje Internacional de Madrid. Y una de las preguntas, más bien el tema central, era precisamente el idioma, era precisamente la importancia del idioma español para resolver una controversia y si el idioma español resulta relevante para que las empresas opten o no, o para que los árbitros puedan acceder fácilmente a la resolución de un conflicto en arbitraje internacional. Y yo básicamente dije lo mismo que dije hace un segundo. Yo creo que hay que darle la relevancia al idioma castellano que tiene. Obviamente el inglés será el idioma universal y de hecho cuando yo estaba hablando, una persona de esas que van haciendo preguntas en los chats dijo, pero es como si ustedes están pretendiendo que el idioma español tome la importancia del idioma inglés y se vuelve el idioma universal. No, por supuesto que no. Cuando partamos de la base, o partamos más bien de la base que los contratos internacionales se suscriben en inglés y que el inglés resulta el idioma casi que referente a nivel mercantil para no solo para la resolución de controversias, sino para la suscripción de acuerdos comerciales, para realizar contratos, como dije. Entonces, partiendo de esa base, pues obviamente no pudiéramos pretender que el español abarcara y que una controversia entre un inglés y un americano se resuelva en español porque nosotros aquí en Latinoamérica lo queremos. Pues obvio que no. Pero sí creo que hay que preponderar el idioma castellano, hay que seguir promoviendo que nosotros, los centros de esta parte, los que tenemos el idioma castellano como lengua materna, pues promovamos la administración de los casos en español, promovamos a los árbitros que hablan español preponderantemente por encima de los que, obviamente es importante tener árbitros de toda clase para tener una lista competitiva, pero es importante también relevar el idioma español, que se generen laudos en idioma español, para que más personas llegara a cada vez más lugares con laudos en castellano. Entonces, claro, es muy importante, obviamente, y te lo digo en este punto ya desde la perspectiva de los centros. Yo soy el director de un centro y yo tengo que pensar en el centro también como un negocio, tengo que pensar en el centro también como una empresa, tengo que buscar casos. Y por supuesto, en ese mismo sentido también, además de darle la relevancia y preponderancia al castellano, también tengo que velar porque en el centro se tenga la capacidad de administrar un caso desde el comienzo hasta el final en inglés, que tengamos la capacidad no solo de tener árbitros que hablen el idioma inglés o el idioma portugués, por ejemplo, que es el caso del centro de Bogotá, pero también que tengan la capacidad de llevar a cabo una conversación jurídica en inglés con personas angloparlantes y por supuesto tener árbitros que de esa misma lengua tengan la capacidad también de dar los servicios con la calidad que nosotros esperamos y ofrecemos. Excelente, Gustavo. Me parece una propuesta muy interesante. Bien, ahora hablemos un poco de jurisdicción. Ya nos has comentado acerca del desarrollo que ha tenido el arbitraje internacional en Latinoamérica. En ese sentido, ¿cuáles consideras que sean las jurisdicciones que han servido, ¿no?, para que se pueda dar ese desarrollo del arbitraje internacional? Sí, yo te diría, Latinoamérica tiene unos ejemplos muy interesantes. Creo que yo te diría que la peruana, la chilena y la colombiana son unas jurisdicciones muy favorables para el arbitraje internacional. Lo sé porque he participado en distintas charlas y he leído mucho sobre la regulación en otros países en lo que respecta al arbitraje internacional. En Colombia, por ejemplo, yo te puedo decir, es una jurisdicción muy favorable para el arbitraje internacional, para empresas, por supuesto, para empresas privadas. Hay al menos, de nuestra alta corte, de la Corte Suprema de Justicia, hay al menos 12 sentencias que promueven el arbitraje internacional, que no atacan el arbitraje internacional. Además, no hay herramientas en la justicia que permitan considerar que una vez proferido un laudo internacional, un laudo de arbitraje internacional, puedan llegar a tumbarlo a través de normas o a través de acciones
judiciales locales. Entonces, creo que todo ese universo permite pensar en que hay jurisdicciones favorables. Como digo, el precedente judicial que hay en Colombia, por ejemplo, de al menos 12 sentencias de una alta corte, de la corte, digamos, más preponderante que tiene el país, la Corte Suprema de Justicia, que hable de la favorabilidad del arbitraje internacional, de la importancia del arbitraje internacional, pues obviamente permite considerar que la normatividad colombiana, por ejemplo, pues es una normatividad favorable, es una normatividad que permite que se resuelvan controversias respetando el mecanismo, respetando el fallo de los árbitros y por supuesto con centros, como es el caso del de la Cámara de Comercio de Bogotá, el del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá, con centros que permiten la administración de un caso, por supuesto con los estándares más altos de calidad. Entonces yo creo que si tomamos distintas legislaciones y si empezamos a armar el rompecabezas de las distintas legislaciones para entender que tenemos, además de centros preparados, tenemos además normatividades que son pacíficas con el arbitraje, que lo permiten, que no lo atacan, que entienden la importancia, como te cuento del caso colombiano, pues obviamente podemos encontrar que hay regulaciones y normatividades muy importantes que lo van a celebrar. Estas sentencias de las que te hablo, de las 12, al menos 12 sentencias de la Corte Suprema de Justicia, han sido muy celebradas incluso en literatura europea, porque obviamente eso lo que hace es abrirle la puerta al arbitraje. Yo creo que el fin último, lo que todos los que nos encanta y nos gusta tanto el arbitraje, como seguramente a ti, como a mí, como a las personas que nos están acompañando en este momento, pues obviamente lo que buscamos es proteger el mecanismo y preponderarlo, que cada vez sea más utilizado, porque de esa manera descongestionamos la justicia, de esa manera brindamos una oportunidad para una resolución pacífica pero rápida de la controversia, y obviamente si a eso le unimos legislaciones que consideren y entiendan el arbitraje, pues nos va a permitir tener legislaciones favorables para el arbitraje internacional. Bien, perfecto. Bien, hablábamos justamente de la evolución del arbitraje internacional. En ese sentido, ¿cuáles crees que han sido estas innovaciones que han permitido que esto se dé? ¿Qué cambio ha habido en el arbitraje internacional en los últimos 3 años que ha hecho de que ahora sea un boom? Pues yo creo que la innovación más importante, Karen, ni siquiera se dio hace 3 años, se dio hace el 16 de marzo del año pasado, del año 2020, cuando por lo menos aquí en Colombia nos obligaron a todos a encerrarnos en nuestras casas. Yo creo que ahí dimos un paso gigantesco hacia la modernización no solo del arbitraje, sino de todos los mecanismos alternativos. Yo te cuento muy rápidamente el caso colombiano. Nosotros llevábamos mirando el caso, pues cuando digo el caso colombiano me refiero al caso del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio de Bogotá. Nosotros llevamos mucho tiempo mirando cómo íbamos a virtualizar todos nuestros servicios, cómo íbamos a generar todo un portafolio que fuera amigable en el sentido de la no presencialidad, es decir, evitar las audiencias presenciales o por lo menos mirar cómo podemos desarrollar audiencias que no tuvieran que tener el ingrediente de estar ahí presencialmente. Y duramos semanas, meses incluso proyectándolo. Pero no fue sino que el 16 de marzo decretaran la cuarentena total para todo el país y migramos obligatoriamente a la virtualidad todos. Luego no estábamos tan lejos. Entonces yo creo que el cambio más relevante, la innovación más importante ha sido en aspectos tecnológicos y la importancia que tuvo mecanismos como el arbitraje. Aquí en Colombia, por ejemplo, se expidió por parte del gobierno nacional en el mes de marzo un decreto, de marzo del año pasado, un decreto en el que el gobierno nacional decía: los centros de arbitraje de todo el país deben seguir, a menos que no lo puedan hacer, deben seguir promoviendo sus servicios, porque cuando más, dime tú, Karen, ¿en qué momento más existían incumplimientos de contrato? ¿Cuándo más existían personas que no pagaban el arriendo de sus locales? Pues era en este momento, cuando la gente no tenía cómo hacerlo, y obviamente no podíamos esperar a que los despachos judiciales abrieran, porque por razones lógicas de bioseguridad y de ausencia de tecnología y cantidad de casos, pues era imposible que lo hicieran. Entonces era el momento para que los centros de arbitraje pusieran la cara, pusieran el pecho y aquí estamos para que vengan a resolver los casos acá. Entonces yo creo que esa ha sido la innovación más importante, pero obviamente aquí tenemos, como lo decía, normatividad muy avanzada,
el estatuto arbitral, la ley marco del arbitraje en Colombia es una ley muy avanzada, muy moderna, inspirada además en la ley modelo y muy, como dije, acogedora del arbitraje internacional. Y a eso pues le unimos que el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá tiene una experiencia que no sé cuántos centros tengan, realmente no lo conozco, de administrar casos con reglas uncitral. Eso hace también que el arbitraje sea mucho más rápido, que el arbitraje sea mucho más célere, que tenga unas buenas prácticas, porque lo que hemos tratado de hacer, como lo dije en la primera pregunta que tú me formulaste, es tratar de recoger las mejores prácticas que hemos encontrado, porque esas mejores prácticas nos han permitido seguirnos fortaleciendo y seguir fortaleciendo el arbitraje internacional. Somos fuertes, como lo dije al comienzo, en arbitraje nacional, pero en arbitraje internacional, así como seguramente muchos centros amigos de Latinoamérica lo han venido haciendo, pues hemos venido creciendo. Y lo último, digamos, la última innovación más relevante, yo creo, es haber incorporado mecanismos sobre arbitraje acelerado. Yo creo que el arbitraje se distingue por ser un mecanismo rápido, por ser un mecanismo que brinda la resolución rápida del conflicto, pero a esa resolución rápida había que allegarle más celeridad, y el arbitraje abreviado para precisamente casos no tan grandes o casos con cuantías no tan grandes, pues obviamente resulta una excelente oportunidad para quienes quieran resolver rápidamente el conflicto, porque, y ya con esto termino la respuesta, me alargué un poquito, mil disculpas, pero yo creo que no se nos puede olvidar que el arbitraje es un mecanismo para que el empresario resuelva el conflicto, para que el comerciante, en la mayor cantidad de casos lo que estamos recibiendo son empresarios, son comerciantes, y al comerciante no le interesa, eso nos gusta a nosotros los abogados, pero al comerciante no le interesa quedarse 8 años, 10 años resolviendo un pleito. Aquí en Colombia los pleitos en la justicia ordinaria son larguísimos ante el juez, por las razones que dije anteriormente. Entonces creo yo que al empresario lo que le interesa es una resolución rápida, porque es lo que le interesa es seguir desarrollando el giro ordinario de sus negocios del que tanto habla la doctrina. Pues obviamente tenemos que promoverle desde los mecanismos alternativos una resolución rápida de las controversias, y eso es lo que hace el arbitraje, incluso si aunado a eso, pues obviamente el impulso que tiene el arbitraje acelerado. Me uno a tu comentario, sin duda alguna, la Tienes pandemia... tu micrófono apagado. Ya. Sí, ahora sí me puedes oír. Bien, sí. Como te decía, me uno a tu comentario porque sin duda alguna no ha habido mejor época para evolucionar rápidamente que la pandemia, ¿no? En diferentes sectores, y el arbitraje sin duda alguna ha tenido que evolucionar súper rápido y adaptarse a esta nueva realidad, porque en principio, al menos en Perú, estuvimos paralizados, ¿no? Porque estábamos acostumbrados al arbitraje presencial, todavía a tener los expedientes físicos, las audiencias presenciales, y de pronto todo paralizado durante varios meses, ¿no? Hasta adaptarnos. Entonces, realmente lo que comentas es muy cierto, porque todos, tanto centro, árbitros como partes, tuvieron que adaptarse a esta nueva realidad, a esta nueva modalidad, para poder reactivarnos todos. Entonces, es muy cierto. Fíjate que el arbitraje, yo no sé cómo será en Perú, pero el arbitraje, el procedimiento del arbitraje nacional, por ejemplo, tiene muchas audiencias. Entonces, la audiencia de conciliación, la audiencia inicial, todas las audiencias de pruebas, pues nos hemos venido dando cuenta que el 80% de las audiencias se pueden hacer sin ningún problema de manera no presencial. Sin ningún problema, el expediente puede estar subido en una plataforma tecnológica, las partes pueden tener acá. Tendríamos ya que pensar en la presencialidad seguramente en algunas audiencias, en las de pruebas, donde se requiere que el testigo esté ahí. Hay partes que, no, yo quiero verlo cuando me responda, quiero mirarlo a los ojos, no quiero pensar que hay detrás del computador otra persona soplándole las respuestas. Entonces creo que ahí sí existe yo creo que presencial, pero en lo demás es perfectamente viable llevar a cabo la audiencia de manera no presencial, y es mucho más rápido. Nosotros, te cuento una estadística, hicimos un estudio hace poco y nos dimos cuenta que el proceso arbitral se ha reducido en al menos 50 días en la parte administrativa, es decir, la que tiene directamente el centro, ya no la de los árbitros, no, pero la del centro sí. Y eso gran parte se debe, por supuesto, a la virtualidad, que nos ha cortado la posibilidad de hacer las cosas mucho más rápido, obviamente sin desplazarse. Bogotá es una ciudad caótica en tráfico, en distancias, creo que Lima es parecido.
Entonces, eso nos permite acortar distancias. Yo termino una audiencia y a las media hora, después de haberme tomado un café, ir al baño, estirar las piernas, me vuelvo a sentar y puedo tener la otra, sin necesidad de estarme desplazando de un lado a otro. Entonces, yo creo que todas esas cosas, coincido contigo, han ayudado mucho al mecanismo, sin duda alguna. Sí, sin duda. En Lima pasaba lo mismo. Por ejemplo, te hablo de arbitraje nacional también, contrataciones con el Estado. Árbitros o partes tenían que desplazarse de cualquier lugar del Perú a Lima para poder llevar a cabo sus audiencias. Entonces, ahora con la virtualidad, no solamente se ha reducido tiempo, sino también dinero, ¿no? Ya no tienen que gastar en los pasajes, esos costos ya se han reducido, entonces es una gran ventaja el arbitraje virtual, y es por ello que uno duda, ¿no? Si cuando regresemos a lo que conocíamos como nuestra realidad, nuestra normalidad, ¿realmente regresaremos al arbitraje presencial? Yo creo que nos vamos a quedar con el arbitraje virtual, ya. Y nosotros, yo te cuento, en agosto del año pasado volvimos a abrir las salas de audiencia del centro. Nosotros tenemos unas salas muy bonitas con una tecnología muy grande, amplias, con todos los protocolos de bioseguridad, y abrimos con mucho pompo nuestras salas y nos comunicamos con todos nuestros árbitros. Oigan, ya están abiertas las salas, si ustedes quieren volver a hacer audiencias presenciales, bienvenidos. Yo juraba que esto iban a llegar todos corriendo, sí, queremos audiencias. No, la gente se siente cómoda, como tú dices, ahorra costo, ahorra tiempo, ahorra, el día rinde muchísimo más seguramente para los apoderados, para las partes, para los árbitros, y en la mayor medida se han mantenido en el desarrollo de audiencias virtuales, obviamente dejando las presenciales para ciertos temas específicos, como te comentaba ahora, una audiencia de testimonios, una audiencia donde van a interrogar a una parte, pues obviamente ahí sí dicen, no, venga, yo prefiero mirarlo a los ojos, prefiero que con la mirada se dice mucho, puedo interpretar muchas cosas, prefiero eso a no tener a estarlo mirando a través de una pantalla. Pero estoy de acuerdo, yo creo que cuando volvamos a esa nueva realidad, que quién sabe cuándo va a ser, porque llevamos desde marzo del año pasado diciendo, no, esto en 2 meses se pasa, en 2 meses se pasa y ya vamos para 2 años y seguimos en lo mismo, pero cuando volvamos yo sí creo que esto se va a replantear por sí solo. Creo que la pandemia en sí misma nos ha permitido replantear lo importante que es la presencialidad, pero tantas cosas que podemos hacer desde la virtualidad. Exacto, comparto todo lo que has mencionado. Bien, como pregunta de cierre, quisiera preguntarte, ya que eh, presides un centro de arbitraje, ¿cuáles son las ventajas de pactar un arbitraje internacional en el centro que presides en Bogotá? Pues yo te digo, aunque he venido diciendo muchas de las cosas en cada una de mis respuestas anteriores, pero yo te digo, mira, el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá es un centro con todo el conocimiento, con toda la experiencia y el know-how que permita la resolución y la administración de los casos con unos estándares de calidad muy altos. Tenemos más de 40 años de experiencia en administración de controversias, es decir, eso quiere decir que no improvisamos a la hora de recibir un caso. Tenemos además una entidad grandísima que es el respaldo del centro, que es por supuesto pues la Cámara de Comercio de Bogotá, una entidad reconocidísima no solo en Colombia, sino también en Latinoamérica, en el exterior, y eso permite impulsar muchas cosas, permite impulsar tecnología, permite impulsar una lista de árbitros supremamente importante, compuesta y nutrida no solo por importantísimos abogados colombianos, sino también por importantísimos abogados extranjeros, abogados de todo el mundo, que nos permiten ofrecerle a las personas y a los usuarios una lista de árbitros, como digo, con toda la experiencia para la resolución de controversias. Tenemos, como digo, un know-how grandísimo. El personal, el recurso humano, las personas del centro de arbitraje son personas que tienen experiencia no solo en arbitraje privado entre partes, sino también en arbitraje de inversión, y eso nos permite tener un conocimiento de 360 grados sobre cada una de las aristas del arbitraje en el mundo, no solo como dije, el arbitraje nacional, sino también el internacional entre privados, el arbitraje de inversión. Tenemos toda la capacidad para seguir promoviendo el arbitraje en sede de la Cámara de Comercio de Bogotá, como sin duda uno de los mejores centros de arbitraje del mundo.
ya me quedo cortico diciendo uno de los mejores centros de Latinoamérica, no, yo creo que uno de los mejores del mundo. Obviamente con unos ejemplos y unos otros centros que no le quiero decir competencia, pero bueno, digamos una competencia que tiene toda la experiencia y nos llevan siglos y recorridos de experiencia, pero hemos venido aprendiendo, recogiendo las mejores prácticas para seguir dando los mejores estándares de calidad a quienes opten por el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muy bien, Gustavo. Perfecto, un gran cherry. Entonces todos tienen que suscribir, todas las partes latinoamericanas ya saben a qué centro recurrir. Por Bueno, entonces te favor. voy a dar, por favor, ahí ya está, más que promocionado. Bueno, te doy unos minutos finales para que nos puedas dar tus conclusiones respecto a este tema. Claro que sí, el título de la charla era el crecimiento y la evolución del arbitraje internacional en Latinoamérica. Yo creo, Karen, sin duda, Karen, y por supuesto todos los amigos que nos están oyendo, yo creo sin duda que, como lo mencioné en mi primera respuesta, el arbitraje internacional en Latinoamérica ha crecido muchísimo. Creo que tenemos la capacidad, distintas legislaciones como la chilena, como la peruana, como la ecuatoriana, como la colombiana, de ofrecer arbitraje internacional de calidad. Hemos aprendido, como dije, de las mejores experiencias, hemos tomado las mejores prácticas y tenemos la capacidad de decir, como lo dije hace un momento, sin ni siquiera ponerme colorado, de decir, somos y administramos uno de los mejores centros del mundo y seguramente en Lima lo dirán igual, en Chile lo dirán igual, en Ecuador lo dirán igual y recogí simplemente algunas de los países amigos. Entonces, sí hemos evolucionado muchísimo, hemos entendido desde las mismas, no solo los centros, sino desde las mismas legislaciones, que hay que debemos tener legislaciones amigas al arbitraje, que entiendan al arbitraje como un mecanismo eficaz para el empresario para resolver sus controversias. Descongestionamos la justicia ordinaria, nos traemos los casos al arbitraje para que se resuelvan rápidamente y le demos al empresario lo que quiera. Pues lo que quiera me refiero a una resolución rápida de una controversia o de un conflicto, rápida y pacífica. Entonces, todo esto nos permite decir, ha crecido muchísimo, pero creo que aún queda un montón de crecimiento por dar y seguramente lo vamos a dar en los próximos años. Sin duda la pandemia nos dio un empujón que no esperábamos, pero un empujón que nos llevó a demostrarnos que se podía avanzar aún más, que obviamente con el recurso humano que se tiene y un poco de tecnología se puede llegar a administrar casos con la mejor calidad, sin ceder a ella, sin parar, por supuesto, porque las partes no necesitan cortes que paren, sino cortes que continúen constantemente resolviendo conflictos, y eso es lo que brindan mecanismos como el arbitraje. Entonces yo creo que a manera de colofón y de gran conclusión al título tan honroso de la charla de crecimiento del arbitraje internacional, yo diría en Latinoamérica ha crecido y va a seguir creciendo sin ninguna duda de la mano de centros tan importantes como seguramente los hay en Lima y como yo puedo hablar del que presido, que es el de la Cámara de Comercio de Bogotá. Muchas gracias, Gustavo. Gracias por esa entrevista tan amena, gracias por tu tiempo y gracias a todos los que nos han acompañado en la entrevista de hoy. Recuerden que nos vemos el próximo domingo con también una grata entrevista. Gracias, hasta luego. Muchas gracias a ustedes. Un Gracias. saludo.